Cordial saludo, mi nombre es Yael María, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En el día de hoy vamos a estar realizando un trabajo grupal, unas preguntas orientadas, las cuales son las siguientes. ¿Cómo se contribuye las subjetividades en torno a la verdad de acuerdo con el informe final de la Comisión de Verdad? Es de gran importancia poder resaltar que la construcción de subjetividad es el resultado del proceso de investigación, análisis y contratación adelantado por la Comisión de la Verdad, basado en la escucha amplia y plural de todos aquellos que forman directa o indirecta tuvieron que ver con el conflicto armado en Colombia, ya que de este modo las responsabilidades judiciales para los victimarios, su labor es el esclarecer el contexto social e histórico de las múltiples violencias de derechos humanos luego de regímenes, dictaduras o conflictos armados. ¿Qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante tantos años que se siguieran cometiendo estos actos de violencia? Se considera como causas políticas, económicas y sociales de la violencia bipartidista en Colombia, el problema histórico de las tierras, despojo y concentración en pocas manos, sumadas a falta de una reforma agraria efectiva, la intolerancia política sectarística entre liberales y conservadores, aumentar las relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños y sus padres a cuidadores, desarrollar habilidades para la vida de los niños y los adolescentes, reducir la posibilidad de consumo nocivo del alcohol. Última pregunta. ¿Cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? A partir de la paz interior de cada una de las personas, pero también de sus relaciones, organizaciones e instituciones en las cuales las personas se organizan y actúan, ya sea en el ámbito local o regional, nacional o internacional. Sin embargo, debemos de tener en cuenta fases exploratorias, fase de fin del conflicto, fase de construcción de paz. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ana Mendoza. Hoy vamos a hacer una socialización frente a unas preguntas orientadoras frente al conflicto armado en Colombia. Para ello hay tres preguntas que son muy importantes discutir en este video que vamos a realizar. Para ello tenemos la primera pregunta: ¿cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad, de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad? Bueno, desde esta pregunta, para construir sus subjetividades frente al conflicto armado, para fortalecer el sujeto en la sociedad, es importante brindar a estas personas herramientas donde ellos puedan conocer qué beneficios pueden obtener y cómo, de qué manera los pueden ayudar a ellos con las redes de apoyo. Pienso que estas personas, o la mayoría de las personas que han enfrentado el conflicto armado, no tienen el conocimiento sobre las entidades que brindan estos apoyos, tanto psicológicos, atención en salud, ayudas económicas o ayudas alimentarias. Entonces, a partir de esto, para construir subjetividades en torno al sujeto en una sociedad donde quizás ellos no conocen, es difícil. Entonces, estas redes de apoyo brindan estas estrategias para el afrontamiento que estas personas enfrentan frente a esta sociedad desconocida para ellos.
Surge otra pregunta. Dice, ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Bueno, como decíamos anteriormente en la primera pregunta, pues para empezar a construir una cultura de paz, como lo habla el informe de la Comisión de la Verdad, es que las redes de apoyo son desconocidas para estas personas. Eso, un ejemplo, podemos ver en la masacre que ocurrió en la vereda del Salado. Ahí nos podemos dar un claro ejemplo. En todos estos relatos que estas personas hacen, se nota de que ellos no tienen conocimiento sobre las redes de apoyo que existen acá en Colombia. Entonces, pues una de esas cosas que tenemos nosotros que hacer es, por medios de conversatorios, dirigirnos a estas zonas donde han sufrido han tenido que enfrentar estas cuestiones de conflicto armado y brindarles estas ayudas a estas personas. Como tercera pregunta tenemos aquí, ¿qué hicimos, qué estábamos haciendo, por qué se permitió durante tantos años que se siguieran comentando estos actos de violencia? Bueno, hay digamos que una palabra que es muy importante, el miedo. O sea, yo pongo de ejemplo la masacre del Salado porque el miedo era lo que invadía, porque estas personas eran obligadas a callar las cosas que veían y lo que les pasaban. Es decir, ellos no podían ir a una institución a demandar, o no podían hablar, o quizás ni siquiera comentarle a un familiar lo que estaba ocurriendo. Entonces, pienso que en ese momento así, en un ejemplo, si a mí no me hubiera pasado nada, yo veía eso, no podía hablar porque el miedo me invadía y me daba miedo de pronto que estas personas fueran a atentar contra mi vida o contra las de mi familia. Entonces, quiero dejar así claro en este video estas preguntas y muchas gracias. ¿Cómo se construye la subjetividad en torno a la verdad? De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad, las subjetividades en torno a la verdad se construyen en relación del informe final de la Comisión de la Verdad a partir del esclarecimiento y la no repetición de los actos de violencia que revictimicen nuevamente a las personas que sufrieron estos hechos y que de una u otra forma posibiliten la potencia de los actores, incluyendo sus familias. En este sentido, la construcción de subjetividad en torno a la verdad se construye fundamentalmente por el reconocimiento específico de sus actores y su verdad, narrado desde las mismas vivencias y experiencias de los actores involucrados. Siguiente pregunta: ¿qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante tantos años que siguieran cometiendo actos de violencia? En relación a esas preguntas podemos aclarar y decir que en esos años fueron momentos muy duros para las diferentes poblaciones y que de pronto directamente desde los entes territoriales no se hizo nada al respecto para poder parar esos actos de violencia. Es decir, que la sociedad tenía las esperanzas puestas en el Estado, pero no se tenía los recursos ni las capacidades para afrontar y parar toda esa época de sufrimiento. ¿Cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Para construir una cultura de la paz, primeramente se debe tener en cuenta las recomendaciones realizadas en el informe de la Comisión de la Verdad. Por lo tanto, es muy importante el actuar de los gobiernos y los entes territoriales, que también se eduque a la población, a las diferentes instituciones, a los lugares más remotos donde está la población que más sufrió durante todos esos actos de violencia. Muy buenas noches, mi nombre es Elsie Navarro, estudiante de psicología. En este momento voy a dar respuestas a 3 incisos del programa de construcción de la subjetividad. El primero dice que cómo se construye la subjetividad en torno a la verdad. Para que la subjetividad sea una realidad en Colombia, en nuestro país, con más de 50 años de conflictos y con una violencia marcada que dejó en las víctimas y en su corazón, en su humanidad, se debió de actuar casi que inmediato, involucrando a la familia como sujeto a nivel grupal o individual, con la participación de profesionales en la psicología,
con aquellos el estudio de aquellos sujetos que sufrieron y padecieron grandes daños, y con la ayuda de las redes de apoyo buscar una construcción de un nuevo sujeto como tal y reinsertarlo en la sociedad. El segundo punto es qué hicimos, qué estamos haciendo, por qué se permitió durante tantos años estos actos de violencia. Al parecer nos rendimos ante estos grupos por las constantes amenazas y el silencio por parte de los afectados. Las víctimas, con miedo y por terror de perder a los seres queridos, estas constantes amenazas recurrentes mantuvieron a nuestro país en un como bloqueado. A nuestro país se paralizó, esa es la palabra. Y estos constantes asedios los paralizaron, y el llamado por parte de nuestro país al diálogo a estos grupos fue nulo. Nunca para ellos le pareció importante o interesante. El tercer inciso dice que cómo se puede empezar a construir una cultura de paz que nos dé, o que nos demanda, la Comisión de la Verdad. Esta cultura de paz es de esfuerzo y de compromiso. La Comisión de la Verdad, buscando el beneficio para estas personas o sujetos que sufrieron estos sucesos a través de las redes de apoyo, puedan brindarle ayuda inmediata, y estas entidades puedan mantenerlos unidos a ellos, brindándoles un apoyo psicológico, económico, social, y la construcción de un nuevo sujeto y reinsertarlo a la sociedad. Muchas gracias. La verdad, esta materia nos brindó la oportunidad de tener un poco más de conocimiento acerca de lo que fueron los conflictos y el tiempo que duró el país sometido a ellos, y gracias a que al fin se pudo dialogar, hoy pues tenemos un receso, se puede decir así, porque pues por ahí a veces se dejan ver ciertas cosas que, bueno, están todavía en estudio, y está la comisión haciendo su labor. Muchas gracias.